Bienvenidos al cuarto conversatorio con Virginia Colwell. Estamos hoy en el espectro de geopolíticas. Este va a ser el primero porque hemos hablado sobre todo de imagen y Virginia inaugura esta subcategoría. Agradecemos el estímulo del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes, el CEIDA, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que hace posible hacer esta serie de conversatorios. Y bueno, pues yo había puesto justo en en el promo de los posts que quienes no conocían tu trabajo reconocerán en la multiplicidad de formatos que tienes un don para hacer historias que remiten a la experiencia de lo común. Quiero contar brevemente antes de presentar a Virginia que la primera vez que yo vi su trabajo fue, te lo ya comentaba cuando nos pusimos de acuerdo para este conversatorio, hace mucho, probablemente en la Galería Marzo, en una exposición colectiva. Yo me quedé de verdad ensimismada con las reproducciones que hiciste con Pluma Vic de, no sé si el Partenón de Durazo o el Nirvana, porque uno queda en el Ajusco, el otro está en Cihuatanejo, ¿no? En Ixtapa, pero da igual, me quedé azorada y conforme he ido siguiendo parte de tu trabajo, pues me gusta mucho esta capacidad que tienes, ya luego nos contarás, porque en tu página, que luego la pondré tanto en el Spotify como en el YouTube, tienes divididas tus series en dos grandes espectros, las historias de otros y el archivo. De eso hablaremos pronto. Pero estaba justo leyendo este libro que a todos recomiendo, que es de la escritora chilena Nona Fernández, Cómo recordar la sed. Es en realidad una ponencia que se lee en una sentada y estas cosas extrañas que suceden en la vida, creo que lo leí en el momento ideal para luego abordar tu obra, porque la ponencia comienza con un quote, una cita de Chris Marker tomada de Sans Soleil, de su proyecto documental, Ay, quizás el sí. más importante, que dice, no recordamos, reescribimos la memoria. ¿Cómo se reescribe la historia? Es como la gran pregunta que él hace, ¿no? ¿Cómo recordar la sed? Y a su vez, las siguientes páginas, ella, Nona Fernández, hace justo una reflexión que tiene que ver, me imagino, con parte de tu trabajo, y ella se pregunta, ¿cómo se escribe la historia? ¿Dónde comienza y dónde termina? ¿Qué es primero y qué es después? ¿Es posible elegir un inicio? Y bueno, para quienes no conocen a Virginia, quiero nada más destacar brevemente lo que incluso, bueno, aparece en su página, puesto que su trabajo examina el espacio entre historias oficiales y no oficiales y las ambigüedades poéticas de la verdad y la ficción en las narrativas históricas. Con frecuencia sus trabajos artísticos comienzan en archivos, lo cual también a mí me interesa muchísimo, esta capacidad que tienes de combinar esta parte, a veces oficial, a veces no, con tu trabajo estético. El archivo del FBI de su padre, que incluye sus casos caribeños, los archivos de revolucionarios clandestinos puertorriqueños que datan de la Guerra Fría, los archivos de la Embajada de los Estados Unidos, la insurgencia marxista del Salvador y los archivos acerca de la corrupción política mexicana en los años 70. Sus dibujos, esculturas y videos reinvestigan estos pasados a través de visitas de sitio, entrevistas, investigación y solicitud de documentos desclasificados. Las obras de Virginia Caldwell han sido exhibidas en el Contemporary Art Center en Lituania, el Hirshhorn Museum en los Estados Unidos, la Galería Nacional de Arte Contemporáneo y Moderno en Roma y el Centro Cultural Félix Varela durante la 12ª Bienal de La Habana. Ha sido artista en residencia de los programas La Práctica de Beta Local en Puerto Rico, Kiosco en Bolivia, la Fountainhead Presidency de la Feria de Arte Untitled en Miami y del Centro de Arte Multimedia Hangar en Barcelona.
Caldwell ha recibido numerosos premios, incluyendo el Virginia Museum of Fine Arts, un Pollock Krasner Foundation Fellowship y una beca de la Fundación Jumex Foundation. Su trabajo es parte de colecciones varias, privadas y públicas, incluyendo las de la Fundación Alumnos, la colección AXA, la Benetton Foundation y la colección del Museo Reina Sofía. Entonces, me es muy placentero tenerte aquí para poder en este breve lapso hablar un poco de tu trabajo, y a los asistentes les pediría que, de ser posible, fueran poniendo, en el caso de que se les ocurriera, las preguntas en el chat para agilizar esta dinámica. Pero bueno, vamos a empezar quizás por justo la historia dentro de la historia. Hace poco yo te comenté que vi esta grabación en la Fundación Cisneros, que es un proyecto que tiene el Modern Museum of Art de Nueva York, que se llama La mirada persistente, contendiendo con los archivos fílmicos de la vigilancia de Estado, en donde estabas tú colaborando con otra artista y activista, Sofía Gallizá Muriente y Andrés Jurado. Sofía es puertorriqueña, Andrés es colombiano. Sí. Y no sé, ahí fue donde por primera vez supe un poquito, ya luego me metí a otras cosas, de la historia de tu padre, porque eso es muy interesante. O sea, eh, tú no sabías que ibas a terminar aquí, eso lo dices en una obra que voy a mencionar después, que, no ibas que ibas a estar de este lado del mundo en todos sentidos, geopolíticamente, ideológicamente probablemente, ya nos lo dirás, y en lo que te convertirías, que eres pues un artista. Entonces, para que los demás sepan, cuenta un poco la historia que te trajo a abordar estos archivos y desde dónde. Pues bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hablando contigo y qué lindo ese fragmento que leíste al principio, neta, suena casi palabra por palabra igual que un video que tengo voz en off y en que digo algo casi igual, impresionante. Entonces tengo que buscar ese texto y me Te lo encanta presto. Christopher. Sí. Bueno, que empecé a trabajar con el archivo de mi papá, am, porque siempre me ha interesado la historia, y crecí con ese archivo, es que como guardé todas esas cosas en una carpeta que estaba dentro de un gabinete, de un mueble, y pues siempre estaba allá, yo podría como ojearlo cuando estaba chiquita. Am, y cuando él murió de cáncer, bueno, yo tenía 10 años, pues ese archivo volvió un poco más, pues, más preciosa aún. Pero nunca pensé que iba a ser algo sobre lo cual iba a hacer arte, como que sería como un fuente de producción de arte. Bueno, especialmente cuando yo era adolescente, pues el arte para mí era de dibujar y pintar y como me interesaba temas, pero como ya las complejidades de organizar cierto tipo de, pues, un discurso sobre la historia y sobre cómo conocemos la historia y el pasado y cómo lo usamos hoy en día y cómo va cambiando y las ficciones, pues eso ni fue parte de mi idea de qué podría ser arte. Entonces solamente fue después que yo estaba trabajando en España por muchos años y allí empecé a estudiar mucho más los enlaces de la historia contemporánea y el arte contemporáneo, tenía, bueno, como podría fácilmente ir a ver obras bueno, pues todo eso es como de artistas posguerra de Europa. Entonces empecé a ver cómo se podría construir historias como con H grande, como historias como de un público más grande o como de una nación o experiencia como más colectiva, con historias más chicas y personales. Y cuando regresé a Estados Unidos para hacer mi maestría, ya estaba buscando una forma en que podría anclar mi interés en la historia y mi interés en el arte. Entonces empecé a jugar con ese archivo de mi papá y honestamente como fue un poco como un ejercicio torpe por muchos años y creo que así empiezan bueno, con artistas empiezan a trabajar con archivos, especialmente archivos hiperpersonales,
Normalmente como hay, la entrada es algo pues muy cliché, poco poético. Es difícil como separar la persona y la historia como más grande, más colectiva. Pero poco a poco trabajando con ese archivo y también como conociéndolo a través del arte, como reproduciendo imágenes que salieron del archivo y haciendo videos con video que tomó mi papá, yo empecé a tener como un poco más fluidez con el material y con ese fluidez podría sentir que fue algo que hay que manipular y no solamente eso, pero como la idea no es de representarlo, pero como de poco confundir la historia que se presenta ahí. Y como es una historia que en sí es de una persona de FBI, entonces representa el, un poco como pues algunas historias del FBI y como la geopolítica de Estados Unidos y Latinoamérica, um, que como empecé a ver que hubo mucho más que podría explorar allá si yo empezara a investigar como de cero, como de sacar como literalmente un documento y de lo poco que hay allá a ver qué encuentro y lo que el arte al final no sobre el documento original, pero sobre la búsqueda y sobre lo que yo encuentro sobre la historia en el camino y más que nada como las líneas borradas y poco claras que, que resaltan y hablan más de cómo interactuamos con la historia, cómo confrontamos la historia en nuestras vidas personales y en lugar de algo más periodístico o más literal. Entonces eso fue como la entrada. Y de allí que empecé pues cualquier cosa que me interesaba como de archivo, pues empecé a buscar como archivos interesantes y algunas veces funcionaron para hacer obras y series y a veces no. Entonces no siempre fue algo tan directo o tan que como ya fue una decisión que tomé que voy a hacer eso. Es que normalmente tenía que buscar como cierta conversación entre mí misma y el archivo, si sea el archivo de mi papá o un archivo como más del gobierno de Estados Unidos o incluso de aquí de México. Tu papá era agente de la CIA, estuvo sobre No, todo FB. del FBI. Mira, es que siempre me confundo. Sí, En el son Caribe, bastante sí, es una distintos, confusión, honestamente. siempre es sumamente terrible, pero bueno. Tu papá fue agente del FBI en el Caribe, Ujú, y en el momento en que tú comienzas a revisar esta documentación, sobre todo además, bueno, de pronto fílmica, en donde a veces hasta apareces tú, aparece él. Eh, Me pregunto yo qué tan difícil fue franquear la delgada línea entre pues una relación padre-hija, y con una postura que poco a poco fue volviéndose, me imagino, política, ideológica, ujú, viniendo de este lado, porque, bueno, en un rato más explicaremos parte de tu obra, me encantaría que toda, pero no hay tanto sí. tiempo. ¿Cómo logras hacer eso sin que digamos, se rompa una parte de lo uno con lo otro? ¿Cómo conviven esas dos realidades? Pues honestamente se facilita que él no está acá, que ya ha muerto como hace mucho tiempo, como ya ha sido como más que 30 años. Entonces esa distancia, pues cambia, como cambia la relación que yo tengo con mi memoria de él, lo que necesito de esa memoria personalmente, cambia también, pues es que como hay menos y menos cosas que recuerdo con el tiempo. También el hecho que yo he mudado a tantos diferentes países, como mis enlaces con la sociedad americana o como de Estados Unidos, está menos y menos o más estrecha, entonces allí también hay más flexibilidad y como no, pues más que nada, y es algo que exploré en la obra en La Nequia, como más que nada, como él queda como esa imagen de un papá, pues de una niña de 10 años
y pues ahora tengo 40 y tantos años, entonces como es el peso que significa el papá en nuestras vidas, pues cuando lo has vivido sin esa figura por tantos años, pues no es lo mismo, que él es más ficción para mí que real, por lo triste que significa eso, pero al mismo tiempo me ha permitido hacer obras que también explora ese vacío más bien que él significa en mi vida, como que conozco desde muy chiquita que es perder y que es como la muerte y que es como ver a alguien morirse. Entonces, como la figura del papá para mí está muy entrelazada pues con el duelo y también con alguien que se va muy poco a poco. Entonces, como también me interesa la memoria y los archivos, porque estaba muy obsesionada de niña, mientras que como mi papá estaba muriéndose muy lentamente de cáncer, de intentar como capturar lo que yo sabía que estaba escapando, o sea, que como se iba y quería intentar preservarlo. Y he tenido todos esos años después de entender pues, ¿qué significa ese gesto y qué humano es y qué frágil es? Y de ahí hay mucha poesía, que entonces como la figura de mi papá como influye en mi obra de una manera muy profunda, pero no es necesariamente, o yo diría que casi no es de figura de papá, es más bien como esa figura que me enseñó o como pintó para mí una perspectiva de qué es el duelo y qué es perder y qué es como un anhelo por alguien o algo que los archivos como salen de ese anhelo, como en su función es de intentar taparlo, como si sea un archivo del gobierno, si sea un archivo personal. La idea es de como atrapar el tiempo, de preservarlo y eso es imposible. Entonces ahí como hay una contradicción que me interesa mucho. Ok, y ya girando un poco hacia piezas específicas, me Sí. interesaría hablar en principio de Without Shadow of Sympathy, Ah, bueno, sin la ya estamos sombra de brincando la... mucho. ¿Qué? Es un brinco grande, ok. Sí, 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 sí. Y es que sobre Está todo bien. tenemos que aprovechar el tiempo. Y, o sea, lo que me interesa y lo que me gusta mucho, que bueno, este título tú lo aclaras, está tomado de un reporte del Ujú, Congreso norteamericano de 1867, que trata con detalle la colonia de Carlota y haces una suerte de instalación en esta colonia que estaba en Paraje Nuevo de Veracruz, México. Y esta, junto con My Riorama, me llama la atención porque me doy cuenta como que siempre hemos estado sumamente influenciados por esta versión que poco a poco se ha endulzado colonial de Estados Unidos dentro de Estados Unidos, ¿no? O sea, y a mí lo que me llama mucho la atención es que tú despliegas todo esto a una realidad que involucra todo el continente, ¿no? Tenemos desde películas, producciones, Gone with the Wind, ujú, algodoneros, esclavitud, etcétera, pasando por Cara Walker, ¿no? Y estoy hablando, sí. digamos, desde un público masivo hasta cosas mucho más específicas, pero lo que me llama mucho la atención es esta capacidad que tienes de expresar en distintos formatos, primero en Without Shadow of Sympathy, que se trata básicamente de una instalación, y luego, bueno, pues no sé si también incluso puedes poco a poco comenzar a compartir imágenes de esta y de My Riorama, bueno, esta segunda me encantó, y no te preocupes, regresaremos a la historia del padre Ah, no, está bien. con Pues es que otra todo está pieza. entrelazado, honestamente. Pues voy a Claro, compartir algunas imágenes entonces. no te Es preocupes. sobre que es una serie de esculturas y una instalación hecho, pues todo como lo que es dorado está hecho en latón. Son réplicas de bolas de heno y de también musgo español. Y está colgado sobre esos cables, como cables eléctricas. Y todo esta
pues esa instalación salió de mi experiencia haciendo investigación acá, en Veracruz. Am, Como dijiste, que justo fuera de Córdoba, hubo una colonia de los confederados de Estados Unidos. Cuando ellos perdieron la guerra en Estados Unidos, ellos estaban buscando otros lugares donde podrían empezar como mini utopías confederados y estaban invitados por el Maximiliano a empezar a colonizar tierras que ellos, como el gobierno como de Maximiliano, había confiscado. Como, entonces, en particular, eso fue esa imagen es la imagen de uno de los, uno de los ranchos que estaba ocupado por los confederados, que está allá fuera de Córdoba. Y lo que me interesaba fue como ese aspecto curioso en que la absurdidad después de una derrota de una guerra contra la esclavitud, de decidir ir a recrear mi utopía confederado en un lugar que como ya no tiene esclavitud. Y no solamente eso, como el hubris y el egoísmo que implicaba como mover ellos y sus ex esclavos desde Estados Unidos hacia Veracruz. Y pues me fascinaba muchísimo esa inmigración muy, que como fue tan absurdo que implicaba mucho sobre o bueno, tan absurdo en su contexto específico, pero al mismo tiempo tenían resonancias para el colonialismo en general. Es decir, que aunque es bien raro como encontrar el pensamiento de ellos para llegar a Veracruz, para hacer su utopía, al mismo tiempo así es el colonialismo en casi cualquier lugar. Entonces fui allá y lo que encontré, pues obviamente no hay ningún registro de ese ex colonia que en algún momento tenía como varias cientos de colones, pero se derrumbó muy, muy rápidamente. Pero hay mucho escrito sobre ellos, como desde reportes en el Congreso de Estados Unidos, como reportes que ellos escribieron sí mismos, cosas que ellos estaban escribiendo como promocionando como el colonialismo hacia allá. Entonces pues, historia que está muy rica en material que mira pues mira al colonialismo en todos sus lenguajes, pero es un colonialismo un poco más reciente. Entonces, como fui allá y aunque sabía que no iba a encontrar nada, lo que me interesaba es que hubo como algunas partes del paisaje ahí en Veracruz que eran muy parecidos al paisaje en el sur de Estados Unidos. Y el paisaje en el sur de Estados Unidos está particularmente romantizado y esa romantización fue una forma de un poco borrar lo feo de la historia de esclavitud. Es una forma de obfuscar como bueno, la transformación completa que la esclavitud hizo a todo ese paisaje y pues la verdad de cómo existía la economía y la sociedad en el sur de Estados Unidos. Entonces, en los años después de la guerra civil, ha sido romantizado a través de imágenes, a través de cuentos, como en todas las formas, hasta que hoy en día, cuando pensamos en eso, pensamos en Gone with the Wind y como ya el musgo que cae de una forma bonita. Entonces yo sentí como muy conflictuada en que veía ese paisaje de Veracruz, que como por sí mismo es muy bonito, pero como sentí ese romanticismo al sur de Estados Unidos, por todo lo que yo sé de la historia del sur de Estados Unidos, no podría como despegar mis sentimientos del, de ese como perspectiva que tenía del paisaje, aunque como estaba en Veracruz, estaba en México, no tiene nada que ver. Al mismo tiempo fue el mismo lugar donde hubo esa colonia. Entonces, una de las obras que hice sobre esa experiencia fue de hacer, eso fue como un sketch o un croquis fue mi primera y única croquis que hice sobre esa obra, porque desde que yo llegué a ese pueblo y vi como el musgo y todo, como sentí lo que quería hacer y después como hay imágenes de cómo lo construí, pero um, quería evocar las contradicciones de ese romanticismo y también como el peligro que significa en que
en los detalles de las piezas, aunque son muy bonitos, después como los flores, los botones de las piezas tienen esas navajitas, entonces como hay esa delicada guiñón que yo estoy haciendo al espectador que implica que eso no son solamente bellos, como hay una violencia que está implicada, hay pues una cosa que no ves como de lejos de la obra, solamente ves ese como belleza que está brillando allí y después cuando lo acercas no solamente ves como lo delicado que es, porque como estaba usando diferentes técnicas de joyería, de soldar todas esas piezas de latón, pero luego como ves ese navaja, bueno, no es una navaja, es una bustri ¿cómo se llaman esas? Como que usas para cortar en la cirugía para cortar el piel. ¿Un Bustri. bisturí? Ajá, eso. Ok. Perdón, no olvidé la palabra. Ah, Ajá. entonces allí es donde, pues eso es esa pieza, pero mi interés en el paisaje del sur de Estados Unidos como ya empezó mucho antes y eso es donde hay como el enlace con la obra de Miriorama, en que hace muchos años empecé bueno, ah, ya sabía que mi familia era ya llegó con los primeros colones a Estados Unidos, que ellos llegaron aquí en el estado de Virginia, donde hubo el primer como colonia exitosa, bueno, exitosa en que sobrevivieron, que no murieron, um, y quedaron allá por mucho tiempo. Ya sabía que como alrededor de los tiempos de la guerra que mi familia tenía esclavos, pero no sabía pues quién, cuántos, dónde, nada más que eso. Y siempre como en la familia dijeron que eran como esclavos de casa, como si eso lo hiciera mejor. Am, y pues al mismo tiempo lo que estoy contando de como de lo que yo conocí de mi familia es muy común en Estados Unidos, como de gente que son de cierto, bueno, es que alguien con familia del sur puede ser de cualquier región de Estados Unidos, porque hay mucha inmigración por el país. Am, entonces, como ya cuando me dio, estaba pensando que, pues que, a ver, sé que hay archivos que puedo consultar, que puedo ya ver ese linaje de mi familia, esa genealogía, como hay una forma en que sí puedo intentar identificar cuáles familias, quiénes y cuántos fueron como dueños de esclavos por cuánto tiempo, pero lo que pasó es que empecé a hacer la investigación y lo que encontré fue mucho más grande de lo que imaginaba, porque como honestamente yo nunca exactamente dimensionaba cuántas generaciones hay entre yo y el comienzo de la colonia de Estados Unidos y qué es cuando estás mirando como un árbol genealógica, cuántas diferentes ramas hay. Y son mucha gente para llegar a mí. Y con esa mucha gente en el sur de Estados Unidos hubo muchísimos esclavistas. 12 generaciones sin interrupción en ciertos casos. Entonces, lo que estás mirando aquí en la pantalla es, lo voy a intentar, ahí se ve un poco mejor. Es que como los cuadros naranjas son las familias en solamente un rama de mi árbol genealógica. Hay 8 ramas, solamente estamos mirando uno. Entonces los cuadritos naranjas son, ellos eran como dueños de esclavos. Los amarillos es muy probable, pero como que ellos sí fueran, porque como ya no, normalmente no empieza, una familia que empieza al principio con esclavos, normalmente siguen con esclavos ya en las generaciones después. Entonces lo que pasó es que estaba haciendo toda esa investigación de ese árbol genealógica y encontré como pues cómo se ve esa profunda relación que nosotros estadounidenses tenemos con la esclavitud, como bueno, de los dueños de los esclavos. Es decir, que como en especialmente la cultura blanca hay pues han blindado, como han ignorado completamente qué significa exactamente venir de ese pasado. Entonces, cuando yo estaba haciendo esa investigación podría empezar a ver como en términos muy específicos que tenía que ver con mi familia.
bueno, el peso que significa y cómo extenso es, y que no es algo que es una familia o algunas como esclavos que trabajaban en la casa, es que son generaciones y es como algo muchísimo más profundamente pues entretejido en nuestra historia, en nuestras familias y también en el paisaje. Literalmente, ay, es que no expliqué la otra imagen que estaba mostrando. Whoopsies, perdón. Ah, en esa imagen, como ves en las partes más oscuras, significa los más oscuros, los casi negros, son ¿qué sería? Como condados que tienen más de 80%, la población es más de 80% esclavos. Entonces, en las partes más claras es menos. Entonces, solamente ver la mapa empiezas a entender Sí. cómo extensa era la esclavitud, en que algunos condados como ya solamente 10% de la gente eran gente que no eran esclavos. Y eso es tiene una marca profunda en un país, pero es una marca que está completamente ignorada. Y como dije, también la romantización de específicamente ese paisaje, pues previene que como una se puede empezar a integrar como esa historia en la historia actual y presente de un lugar. Entonces, como toda la investigación estaba entrelazando como mi historia personal y las tierras que tenían mi familia en el sur de Estados Unidos, y después como esa curiosa historia de la colonia de ex confederados en Estados Unidos. Y de aquí hice una serie perdón, voy a pasar eso rápido, un Me poco rápido. encanta, no, no los pases rápido, pásalos Bueno, ya muy voy a quedar lento. allá ahorita. A ver, Sí, pasarlos rápido para llegar aquí. Como hice sí, sí, una sí. serie de paisajes y esos son como tamaño de poste de cine, son bastante grandes. Y son lo que se llaman un miriorama, que básicamente si juntas todos los paneles, como el paisaje continúa y puedes como intercambiar los paneles como quieres. Entonces hay esa idea bueno, originalmente es un juego colonial y victoriano de pues jugar con paisajes y no solamente en paisajes de las colonias como de la India o por ejemplo en África o a veces como también de diferentes lugares como en Francia o en Grecia, pero la idea fue como de tener como o bueno, lo que está implicado en el juego es un poder sobre el paisaje, de conocer el paisaje como si fuera algo pictórica que podrías manipular por tu gusto. Y entonces eso conecta con mis ideas del paisaje y la historia del sur de Estados Unidos y su manipulación tras el tiempo, pero la construcción en sí de las piezas son collages, como hecho de escala grande, pero collages que usan ah, en, eh, impresión digital, pastel de óleo, ¿qué más hay? Como hay, hay dibujos míos en lápiz de color, um, y creo que ya con esos, pero también hay un collage no solamente de materiales, pero también de referentes, en que la base de esas imágenes son varias o una serie bueno, no es una serie, como son varios paisajes hechos de lugares o bueno, de las casas grandes, de algunos como esclavistas grandes de diferentes partes del sur de Estados Unidos. Y lo que me interesaba es que incluso como en esas imágenes de pictóricas de los paisajes alrededor de esas mansiones, como pues no hay casi ninguna mención de los esclavos que han convertido como todo ese terreno, que como ya son el mayor riqueza de esas casas. Entonces ya desde como cuando ellos estaban empezando a hacer imágenes del lugar de esclavitud en Estados Unidos, estaban borrando los mismos esclavos desde el día uno. Entonces bueno, eso implica muchísimas cosas, pero usé esas imágenes como la base para mis propios collages, también en Google Maps.
fui en Google Maps a los diferentes terrenos que tenía mi familia desde el principio de la colonia hasta recientemente. Am, y tomé imágenes de Street View de esos diferentes terrenos y estoy combinando todas esas cosas en un collage que habla sobre el pasado, el paisaje pasado, el paisaje ficticio, el paisaje presente y esa ausencia de, de una historia que incluye la historia actual de dueños de esclavos y la esclavitud y la marca profunda que tenía en el paisaje, como es um, son las cosas que no se puede ver tan fácilmente y no es por nada que es así. Sí, Ah, hay dos cosas que quisiera retomar de estos dos proyectos. Por ajá. un lado, en el anterior, Without Shadow of Sympathy, ¿qué valor tiene el hecho de que lo hayas hecho en color dorado? O sea, porque siento en ese sentido probablemente, y aquí sí me dirás si estoy en lo cierto o no, que pues efectivamente esta serie de rastros de plantas que se enredan en los cables en esa zona de Veracruz, tú de alguna manera lo adaptas a un sentido de valor monetario o de capital durante la colonia. Dime si es cierto o no. Pues sabes que como no lo pensé en como el dorado y el capital y como de, pues como lo que significa como el dorado como económicamente, creo que funciona honestamente muy bien porque como resbala, o no resbala, respalda, respalda los mismos como cuestiones que yo tengo sobre las formas en que romantizamos el paisaje y también como el dorado es parte de eso, pero no estaba pensando en como necesariamente ah, sí, las implicaciones como económicas, capitalistas, pero como creo que es muy buen análisis de la materialidad y como el significado que yo estoy, um, pues que yo estoy presentando. Um, es que quería el dorado por lo precioso pero estaba pensando en lo precioso más como en un sentido de, Natural. bueno, en un sentido como de la estética, como de Ok. lo precioso, de lo brillante, de lo atractivo, en su sentido más superficial, como que atrae y como ya con esa atracción que se puede provocar la obra, al mismo tiempo me pone como el espectador en la posición en que luego como se puede cuestionar lo que están mirando cuando ven como esas las navajitas, como que son como más, pues son detalles muy violentas. Ok. Y bueno, lo segundo que te iba a decir que no es pregunta, no es más bien una cuestión acerca de lo que estamos viendo. Y es que lo que me gusta aquí mucho es la revitalización de un género. No importa si en ese haya un entrecruzamiento entre, como acabas de decir, el collage y la intervención en óleo o en pastel, ¿no? No pude evitar pensar, ya la mencioné, las siluetas de Kara Walker, pero también independientemente de que lo hagas con distintos materiales, aquí también, lo acabas ya de mencionar, está compuesto como por capas en donde lo que me interesa es justo que no se respetan temporalidades, están como en unas anteriores imágenes pusiste a personas que podrían haber estado en el siglo XVIII, con efectivamente, ¿no? Con automóviles, en fin, ¿cuál era esta idea de juntar todo? O sea, es como si fuera una especie, digamos, de capas que van sobreponiendo en un sentido histórico. Pues algunas, algunas de las cosas muy específicas de los paisajes contemporáneos, como puedes ver aquí en el detalle, como dice pain management, entonces es un lugar donde como va la gente para
supuestamente ayudar es con el dolor. Al mismo tiempo, como si estoy haciendo un poco de una crítica de la cultura contemporánea de, pues, lo rural de Estados Unidos y el sur de Estados Unidos, porque allí también surgió la epidemia de los opioides y entonces como lugares de pain management como también eran muy problemáticos. Pero en otras imágenes, como en esta, probablemente no logran verlo, pero como dice, es un anuncio para apoyar a las mujeres embarazadas, que es un anuncio para, pues, de antiaborto, de pro Ok, vida. Y ves sí, esas cosas por todos lados bueno, en cualquier lado de Estados Unidos, pero en particular como en el sur y en lugares rurales, en que como hay centros en que como una mujer embarazada joven puede ir y en lugar de ayudarla a tomar una decisión de una manera como más informada, como específicamente para que ella no aborte su bebé o su feto. Entonces, como para la gente que son de allá, ellos podrían identificar algunas de esas, como Dollar General es una tienda pues en que todo cuesta como $1 a $5. Entonces, es como lo ves en los lugares más pobres de Estados Unidos y también como un lugar que venda armas. Y literalmente como ya encontré eso tal cual como es, como no con el Dollar General detrás, pero las armas y después como la iglesia, el anuncio para la iglesia, uno al lado del otro. Entonces, también es un poco más un retrato de lo rural de Estados Unidos, el Waffle House, como es algo súper icónico del sur de Estados Unidos. Entonces, como quería ubicar esas imágenes que alguien como podría sacarlos y pensar que, son muy coloniales o como de cierta época, pero más bien para mí no, esos son no solamente como una mezcla de diferentes temporadas, pero es una mezcla en el sur de Estados Unidos. Y entonces eso fueron como algunos guiñones que estoy intentando dar al espectador de ubicar, aunque estoy mezclando como mucho, que son ajá, temporalidades, de referencias, de pues diferentes archivos, como desde Google Maps o de archivos que yo tengo de paisajes de mansiones de sur de Estados Unidos, que estoy intentando ubicar todo como un poquito en el lugar donde, pues en que está enfocado la investigación y las piezas y la crítica. ok. Y bueno, pasando ahora a otra pieza en donde, bueno, retomamos a tu papá, está este video que recomiendo a todos mirar. Es muy fácil el website de Virginia porque es virginiacolwell.com y que busquen en primera instancia a Nequia, que es un trabajo completamente personal, autobiográfico, que además tú realizaste con dos cosas, ¿no? O sea, en la pandemia, Ujú. me parece que en el embarazo, mientras tú estabas esperando a tu hijo, y en Sí. donde entremezclas, pues, esta imágenes, ¿no? Pies de video y de archivo de tu padre, nos compartes incluso las grabaciones que él te dejó, sabiendo que estaba próximo a morir, y no pude evitar en esta quizás enfermedad que tienen los que se dedican a esto, de relacionar todo con esta pieza que también es maravillosa de Naomi Kawase. No sé si tú la conoces, ¿Cómo se de esta llama? documentalista japonesa que habla sobre su padre. Luego te lo paso, pero es que es muy, Sí. muy, muy, muy importante, ¿no? Y que además justo porque Naomi Kawase toda su obra gira en torno a la vida íntima, la búsqueda de los orígenes, la identidad. Fue de hecho la cineasta más joven premiada en la historia del Festival de Cannes en los 90, ¿no? No sé si es por la película esta sobre su padre, pero bueno, da igual. Lo que me llama la atención es esta
capacidad poética, como acabas de mencionar, y la simpleza con la que, bueno, vivíamos en esos momentos en donde pues te puedo llegar a incluso imaginar, porque pues hay imágenes de ultrasonido con tu bebé, pero también pues es muy básico en el sentido de que pues son imágenes y hay una voz en off que es la tuya, ¿no? Y que retoma momentos recientemente vividos. Bueno, también que nos platiques qué es Nequia, porque hablas pues también de esta historia de la tradición grecolatina. Entonces, lo que me gusta sobre todo es la simpleza, Ujú. porque pareciera que no, pero eh, tú lo haces pues en las cuatro paredes de tu casa, no sé si es la misma o la de entonces, y ahí editas y combinas imágenes de tu padre, de tu padre haciendo una embarcación y de la historia de este mito, ¿no? Sí, Entonces te dejo hablar. sí. Pues fue uno, lo tengo como ya corriendo allá en el fondo, pero está con el audio apagado. Van a aparecer los subtítulos de todos modos. Um, Fue una obra extremadamente íntima. Yo estaba invitada a hacer, o comisionada a hacer una obra para una expo que tenía que ver con la figura de la bruja. Y estaba comisionada a hacer esa obra antes de la pandemia, entonces tenía toda una línea de investigación en que yo estaba interesado en la figura de la bruja como alguien que podría conectar como la muerte con la gente, pues nosotros que estamos vivos. Um, y entonces como empecé mi investigación de ir con brujos y brujas que me iban a llevar o me llevaron por una experiencia de hablar con los espíritus. Pero eso ya estaba súper interrumpido por la pandemia y ya de repente no podría hacer la investigación como quería. Entonces empecé a investigar un poco más esa figura de alguien como normalmente una mujer que ya puede um, tiene esa conexión con la muerte y también es como un conversante con la muerte. Y normalmente la figura en las o en la cultura griega antigua ella se llama Sibyl. Um, y entonces como ya empecé a enredar como de una manera muy, muy personal mi experiencia con cierto tipo de diálogo que yo he tenido con mi papá antes y después de su muerte. Como nada necesariamente esotérica, pero como muy literal en el sentido que él me dejó algunas cintas en que él está hablando a mí como y me regaló, o mi mamá me regaló esas cintas ya cuando yo tenía 16 años. Um, y empecé a cuestionar esta forma en que nosotros nos preparamos para morir y despedirnos de la gente que queremos y la forma en que nosotros, los que estamos vivos, nos despedimos de la gente que están en un proceso de la muerte, de morirse. Entonces estaba jalando de muchas diferentes materiales que yo tengo que nunca he integrado en mi práctica artística, como siempre han informado completamente mi perspectiva de cómo trabajo con la historia, pero nunca he estado como tan directa en hablar sobre esos temas a través de una obra y con el lenguaje de arte contemporáneo. O bueno, con el lenguaje pensando en una obra que está mostrado como si fuera arte contemporáneo. Um, entonces eso, ahí fue el motivo y al mismo tiempo yo estaba embarazada y pues me fijé mucho en esa idea de, pues no quiero decir la reencarnación, pero como esa forma en que hay un ciclo en que como ya mientras que alguien está saliendo
Y en ese momento la pandemia, muchísima gente estaba saliendo de ese mundo. Yo estaba creciendo como una vida y hay pues pues no sé si es correcto decir como conocimiento popular, pero hay esa idea de que la alma pesa como 21 gramos o algo así. Entonces Sí, estaba cuestionando en qué momento empieza a pesar esa alma, como ya se pesa dentro de mí con ese hijo que estoy creciendo, o como ya pasa cuando en qué momento pasa, en qué momento se va. Am, entonces ahí es donde están entrelazados como todas esas diferentes influencias, pero allí en particular en ese video es donde sale un poco la pregunta de qué significa mi papá y como creo que en algún momento como pregunto si cómo ¿cómo lo vería si lo podría conocer hoy en día? Como cuestionando esa distancia que hay y qué significa esa figura para mí ahora. ok. Y bueno, no sé si pudieras compartirnos en lo que las personas que están asistiendo a este conversatorio se animan a hacer preguntas, los maravillosos dibujos de Durazo, pues, ¿cuál fue tu interés o tu atracción al querer copiar con una pluma Bic estos dibujos que los van a ver, bueno, al menos en la pantalla, pero yo pude verlos de forma directa y ahí fue cuando se me grabó tu nombre, la verdad, Bueno, porque yo era chica cuando mis papás tenían una librería y el gran bestseller que yo creo que ha de haber salvado meses, años, no sé si navidades, era Lo negro del negro Durazo, ¿no? Y entonces, pues yo era muy chica, yo pues habré sí. tenido alrededor de 10 años o incluso menos y me acuerdo de que era un libro que traía fotografías de el Nirvana en este caso, ¿no? Que era la casa del Ajusco y años después llegamos, no sé por qué, a parar a la regla, a las rejas, que eran unas rejas como, pues casi que Ajá. versallescas, ¿no? Son Entonces, réplicas de las rejas de la casa presidencial acá. ok. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que te atrajo? Y no sé si pudieras compartirlas para... Bueno, ahora sí lo pueden ver, ¿verdad? Wow, y es que esto es con pluma Vic, no lo puedo creer. Ah, Sí. bueno. Pues entonces, eso es el Partenón de Durazo en Zihuatanejo, o bueno, es una interpretación más bien del Partenón. Am, Así se ve como de muy de cerca, como también hay una imagen del jacuzzi, del discoteca, y eso pues es allá abajo de esa pequeña pues estructura hay un discoteca y también como un sauna. Entonces como no puedes ver todo, pero ahí está. Ups. Pues eso es todo que yo tengo acá, pero voy a regresar a algunas imágenes. Eso es la carta original que recibió mi papá, como de que felicita a mi papá por arrestar a Negro Durazo en 84. Entonces eso es la única cosa en el archivo de mi papá que habla de Durazo, como es una hoja entre tantas hojas. Entonces pregunté a un amigo mío que es mexicano, oye, ¿quién es ese Durazo? Y él estaba como, chin, Virginia, híjole, pues ya, um, ya investigalo, güey. Entonces de allí yo venía a México para hacer una exposición y me quedé para investigar específicamente esa serie de obras. Um, entonces, ya, como dijiste que hay Negro Dazo, ya es una figura, pues, que, pues, no solamente histórico, pero también como hay cómics sobre él, hay películas B, hay libros como no sé, como libros amarillos. ah, Amarillistas. Ajá, amarillistas, sobre él. Entonces ya fue un mina de oro de información para mí, pero empecé a interesarme mucho en su casa allá en Zihuatanejo,
porque allí hay esa contradicción entre pues la arquitectura y qué significa la estética de la arquitectura griega y lo absurdo que es que ese señor estaba construyendo algo que tenía toda esa, pues esta supuesta carga simbólica, obviamente como la Sí, cosa más postmoderna que como solamente la imagen, ¿no? Un pastiche ejemplar. Um, pero al mismo tiempo que estaba mirando su casa en Zihuatanejo, que ahora está en ruinas, ya ha estado en ruinas ya desde hace, bueno, desde 84, am, estaba también pensando en otras representaciones de ruinas mexicanas. Podrías decir que el Partenón de Durazzo es una ruina a la corrupción setentera del PRI, de cierta época bueno, de cierto tipo de corrupción en México en cierto sexenio. Am, y también estaba mirando como las otras imágenes de ruinas mexicanas y en particular fijé en las imágenes de Frederick Catherwood porque como lo que me interesa de las obras de Frederick Catherwood es que sí. él es inglés y él viajaba allá a Yucatán y con su, ay, ¿cómo se llama? No es un cuarto oscuro, ¿cómo es esa? Ay, Cámara lúcida, sí, su cámara lúcida. Am, ¿Sí se llama? no lo Bueno, sé. ojalá. Este artilugio que Sí, que servía, tiene como ah, solamente un... sí, sí, que solamente tomaba proporciones y, sí, 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 no sé si es Bueno, una es cámara una lúcida. forma de Ujú, hacer como un dibujo por una exacto, imagen proyectada, pero en varios siglos atrás. sí. Am, y me interesaba su forma de llevar a esas imágenes de ruinas mexicanas o ruinas mayas, más bien, a ciertas ideas de paisaje europeo, de ideas románticas y de colonialismo, y todo eso está allá como entretejido en la imagen en sí. Entonces, su perspectiva como extranjero está, pues, es lo que no solamente crea la imagen, pero también esas imágenes fueron las que estaban distribuidos en Europa y en Norteamérica, e incluso acá en México. Y con el tiempo, como volvieron como imágenes muy simbólicas o icónicas de México y como la cultura y la riqueza de México. Entonces no fue solamente una imagen que existió como un post de Instagram hoy en día, como tenía un peso cultural pero al mismo tiempo es una imagen creada por un extranjero que ni sabe que está mirando. Y me interesa esa mirada muy cargada y al mismo tiempo un poco tonto, porque yo estaba mirando los archivos de brazo como de la misma forma, como puedo tener toda esa información de la manera en que yo investigo y reviso esa información sobre, bueno, ese figura mexicano, pero como mi forma de verlo es hiper subjetiva y muy informada por muchos, bueno, en ese momento muchos años ah, fuera de México, desde educaciones en Estados Unidos y en Europa. Entonces, como qué significa de esa mirada mía cuando yo estoy mirando como ese archivo que no es de mi cultura. Am, y lo que hice al final es que decidí de combinar esta estructura de la ruina mexicana de corrupción de contemporánea y esa imagen de la ruina romantizada de una cultura maya supuestamente perdida en la arquitectura. Y entonces, en específico, la forma en que lo hice es que pedí a alguien alguien me hiciera una modelo 3D de Partenón para que yo podría conseguir las vistas románticas que tenía Catherwood en sus piezas, o cierta vista de paisaje. Y después, como desarticulé todas las imágenes de Frederick Catherwood que tenía como el paisaje porque cuando ya tenía el Partenón, pues me di cuenta que no tenía paisaje alrededor del Partenón. Si quería hacer una imagen, pues ya faltaba tres cuartos. Am, y entonces como eso es una imagen de
Es básicamente un collage digital, aunque no se nota. Eso es el collage que hice en mi computadora, juntando los paisajes de Catherwood, como la tierra, la vegetación. A veces como puse algunos árboles y cosas contemporáneas con el modelo 3D que mandé a hacer del Partenón. Y después de tener como toda esa imagen hecho en Photoshop, luego como lo repliqué en Pluma Bic, porque igual que las obras de Latón que estuvimos mirando antes, como me gusta cuando las cosas de lejos se parecen una cosa y de cerca parecen otra. O es cuando estás cerca de una obra que notas cierta materialidad o ciertos detalles que están cargados con otros significados. Entonces, como parece como las obras parecen de lejos como un grabado, como muy bien hecha en cierta estilo y pues de la tradición más tradicional de grabado. Claro. Y cuando está cerca, como es todo un dibujo hecho a mano, pero como hay esas manchas de pluma Bic y entonces como estoy usando un material muy chafa, muy común y corriente, muy, pues, nada particularmente elegante, ni tampoco como es sí, un material del arte tradicional, es algo que implica todo pues otra contemporaneidad. Um, Y sí, entonces así es como hice las obras. Es una combinación de los paisajes de Catherwood, la vista romántica del paisaje, en particular el paisaje mexicano y sus ruinas, combinado con las ruinas de, um, del Partenón de Durazzo. Ok. Bueno, para quienes sean muy jóvenes, ubiquen quién era Durazo, era la máxima autoridad de policías, si mal no recuerdo, durante el sexenio de José López Portillo. Deportivo. Sí. Y es interesante esto que acabas de comentar porque, bueno, Catherwood acompañaba a Stephenson en Ajá. estas crónicas de viaje a Yucatán, que luego son retomadas en primer lugar, en primera instancia, por Smithson para hacer pues todas sus instalaciones en la península, ¿no? Porque se queda mucho Ah, tiempo en Palenque, etcétera. Rosalind Krauss lo menciona. Y después es retomado esta manera, digamos, de ver y de, o sea, es Catherwood sumado a Stephenson, sumado a Smithson, que luego va a aparecer en la pieza de Melanie Smith en ya, Gilitla, sí. ¿no? Entonces, bueno, aquí hay otra que, bueno, si ellos supieran, no se lo podrían imaginar todo lo que abonaron en el campo del arte contemporáneo, ¿no? Y bueno, ya tenemos una preguntita. Dice Beatriz Paz, hola Virginia, en muchas de tus obras el paisaje juega un papel central. ¿Cómo surgió en ti esa sensibilidad y en qué momento te sentiste identificada con la presencia del paisaje como parte de la historia? Hola, Bea. Pues creo que hay una respuesta muy personal y hay una respuesta más académica. Voy con lo personal primero. Pues me gusta, me gusta dibujar el paisaje, me gusta, como también extraño el paisaje, como crecí en lugares que tienen paisajes increíbles, como donde crecí en Virginia, jugué toda mi infancia en el bosque. Entonces, como es una forma de hacer presente algo que extraño aquí en la Ciudad de México. Am, y al mismo tiempo también desde como mi perspectiva como alguien fascinada por la historia, me fascina esos momentos en que estás caminando por un lugar y te cachas pensando en lo que pasó allá antes. Am, Especialmente aquí en México, en algunos lugares, por ejemplo, allá en el centro, de repente como ya estás enfrente de un edificio colonial y allá hay como un cabeza de serpiente. Entonces, la contradicción entre ambos y de recordarte de todo lo que ha pasado allá y de
ver alrededor de ti en esos momentos y saber que hay tantas capas de tantas historias que han pasado y una como una profundidad de historia que ha vivido en ese lugar y la forma que nosotros vivimos el espacio urbano o como de paisaje es de una forma muy superficial y pues qué bueno porque lo podemos disfrutar como sin tener como necesariamente el peso como persiguiéndonos todo el tiempo, pero al mismo tiempo me gusta esos momentos en que uno se da cuenta de su posición pues una conexión con tantas diferentes generaciones, tantas vidas que son tan distintas que la nuestra de hoy en día, pero que todo está en el mismo lugar. Am, y hay algo como muy, tal vez es un poco infantil, pero algo que me fascina, estas otras posibilidades de implicados como en el paisaje, que nunca vamos a saber, pero como hay momentos en que sientes esa, como es un poco como resbaloso como el tiempo. Am, pero también como cuando no tienes que estar en algún lugar como el centro, que puedes estar en otros lugares. Pero siempre como me ha fascinado eso, pero también como me gusta dibujar paisaje y tomar imágenes, explorar el paisaje y tener el pretexto de ir de excursión y um, entonces también es por gusto mío. En todo caso, te agradezco enormemente esta oportunidad de conversar contigo, Virginia, alrededor de 3 piezas. Ay, qué bueno, mira. Sobre Susana Santoyo dice, sobre el dorado en los collages, ¿pensabas también en este mito de las calles pavimentadas de oro de la leyenda migrante? Ay, hola Susana, híjole, no lo conozco. Ah, entonces me lo vas a tener que contar, pero ya ahorita lo busco, pero no, eso, mm, no, Cero no, y no. van dos, que eso es lo interesante del arte, ¿no? Y a final de cuentas, volviendo a Catherwood, a Smithson o sea, Smithson y Melanie Smith hacen este énfasis en que, bueno, y Smith con la colaboración de Rafael Ortega, me tocó escuchar en algún momento que la instalación de Smithson tenía que ver con que cada uno tiene una experiencia distinta del arte, cada uno ve un color verde distinto, a pesar de que pareciera uniforme para todos, ¿no? Y en este caso lo que es interesante es, por un lado, pues las historias que tú haces y las historias que desprende en el espectador ver esto, ¿no? Y la serie de relaciones que se pueden hacer, ¿no? Yo pensé, como te dije, pues en el Capital, Susana pensaba que probablemente venía de esta leyenda. Pero bueno, pues eso es la potencia que tiene hoy por hoy el arte contemporáneo, que no siempre resulta tan literal, ¿no? Sino que se abre a distintas. Y dice, claro, está muy bueno que abre muchas puertas a la lectura, pero todas relacionadas. Así es. Al mismo tiempo, como es interesante, porque en muchos casos con mis obras, o tengo obras que son muy, como casi es un tesis, escrito como a través de como una estética visual, o como ya a través de materiales como de artes visuales. Y como ya podría poner allí notas de pie y todo, pero no los pongo, pero es decir que como algunas obras son muy contundentes en su argumento, con muchas referencias y muy como densos. Y algunas otras obras, y honestamente la obra de Latón es un ejemplo de estas, en que son mucho más que lo sentía, lo imaginaba, lo podría ver y hubo suficientes conexiones para mí que dije que, vamos para allá. Pero no lo cuestioné tanto ni tampoco como construir el argumento como, por ejemplo, la obra de Miriorama, que tiene como una cantidad de capas. am, y es interesante porque como a veces las obras en que yo solamente voy con una intuición o una sensación que hay camino por allá, pueden tener como más, pues, más lugares por donde como los demás se pueden agarrar, como los demás se pueden como hacer conexiones, que no estoy pensando en eso, sino de decir que no son válidos,
pero tal vez también como esas obras intuitivas se prestan más a la interpretación de los temas y bueno, como dijiste, como el capitalismo o la leyenda de migrante o lo que sea. Muy bien. Alan Alcántara dice, no es una pregunta, pero es una recomendación de 2 libros. Gracias, Alan. El primero es de Almadelia Murillo, que se llama La cabeza de mi padre. Sí, lo he escuchado y tengo ganas de leerlo. Y otro de Gabriela Wiener, a quien también conozco, que se llama Huaco Retrato, que son lecturas que hablan de temas muy similares a los que Virginia toca en su obra. Es interesante ver cómo la paternidad, el archivo, la memoria, la migración, el retrato se están abordando también en la literatura contemporánea. Muchas gracias, Alan. Y yo Gracias. voy a poner también en los links, obviamente, tu página y te mandaré el dato de Naomi Kawase, que yo creo que te Porfa. va a encantar verla. Y pues muchas gracias. Gracias por darnos este tiempo para acercarnos más a tu obra y pues mucha suerte. No sé si haya oportunidad más adelante de saber pues si a futuro hayan cosas sobre las que estés trabajando, pero bueno, creo Pues que ya, sigues en... ojalá que pronto tenga noticias sobre una exposición grande, pero aún no Sí, tenemos fechas, entonces no puedo decir mucho. Pero ojalá que perfecto. Pues pronto confirme. mucha suerte con eso Muchas y si gracias. sí, nos avisas por favor para irla a ver. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer hablar contigo y gracias por incluirme en esas conversaciones con los otros artistas. No, al contrario, gracias a ti, Virginia. Te Muy mando un bien. abrazo y seguimos en contacto. Sí, sí, cierto. Abrazos. Gracias a todos. Hasta luego. Bye. Bye.